De la conducta de cada uno depende el destino de todos. ¿Estás de acuerdo? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión. Si estás del otro lado de la cámara, si nos acompañas por primera vez, bienvenido. Todo esto que hacemos aquí lo hacemos especialmente para ti también. El día de hoy estaremos entrando a una nueva serie que se titula Innegociables. Fernando nos traerá una historia que se encuentra en Jeremías, donde estaremos aprendiendo cómo integrarnos a la sociedad sin renunciar a nuestros valores. Si quieres saber más de eso, acompáñanos, pero antes de eso, los dejo con una canción y una lectura. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe, hay otro igual.
La lectura de hoy la encontramos en el libro de Jeremías 29, versículos del 1 al 7, y dicen lo siguiente. Yo, Jeremías, les envié desde Jerusalén una carta a los jefes del país y a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey de Babilonia se había llevado prisioneros a su país. Esa carta la envié con Elasá, hijo de Safán, y con Gemarías, hijo de Hilquías. A estos dos el rey Sedequías los había enviado antes a Babilonia para hablar con el rey de ese país. Cuando yo envié la carta, ya habían sido llevados prisioneros a Babilonia el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios y jefes de Judá, y también los artesanos y los herreros. La carta decía: Yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia. Ya que están allí, construyan casas y vivan en ellas. Cultiven sus granjas y comen los frutos que allí se den. Cásense y tengan hijos. No dejen que su población disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Como ya nos acaba de decir Alex, estamos comenzando un nuevo tema, una nueva serie temática por las próximas semanas. Innegociable es el nombre de esta serie temática. Y hoy específicamente queremos hablar sobre un tema, y el tema que entra hoy en escena es una iglesia para la ciudad. Habrás escuchado el texto que nos acaban de leer. Si estás acostumbrado a ir a la iglesia, si eres persona que suele estar dentro de este ambiente, te dicen Jeremías, un libro del Antiguo Testamento y una historia que hasta te puede resultar conocida. Si definitivamente no tienes trasfondo religioso o lo tuyo no es ir mucho a la iglesia, seguramente dirás, ¿y quién es este Jeremías? ¿Qué es esto que me acaban de contar? Mira, te voy a pedir que me des un crédito, un poco de confianza y podamos tener una reflexión sobre lo que acabamos de escuchar. Básicamente es el relato de un profeta del Antiguo Testamento, que es donde está centrada esta historia, este relato. Era una persona que era un dinamizador, si me permites decirlo así, a nivel espiritual para el pueblo. Era el que le decía cuando el pueblo se estaba equivocando, era el que indicaba lo que había que hacer para mejorar, y era además el que solía traer los mensajes que Dios tenía preparados para las personas. Seguramente no hay un referente a hoy día, pero bueno, eso era una figura espiritual para el pueblo que los acompañaba a dinamizar toda su vida espiritual. Y este profeta le manda una carta a un grupo de personas que había sido expulsada de su ciudad, habían sido enviados a otro lado. Eran prácticamente gente que estaba cautiva ahora bajo el poder de Babilonia. Babilonia era un imperio en ese momento, un imperio muy fuerte y que tenía la posibilidad de invadir territorios y llevarse gente, y es lo que habían dicho en este caso. Habían agarrado a una gran cantidad de personas de Israel y se las habían llevado a Babilonia. Entonces, este hombre que siente esa responsabilidad, recién lo escuchabas, espiritual sobre los que se habían llevado, sobre su gente, les manda una carta diciendo, ¿saben qué? Dios dice, 2 puntos. Y ahí los mandó a todos para allí y les dijo, por favor, disfruten de la ciudad donde Dios les puso, intégrense en la ciudad, sean parte de la ciudad. Es interesante porque a una persona, yo no sé de dónde me estás viendo, pero nosotros aquí en Hamburgo en este momento tenemos un cierre. A partir de las 9 de la noche, por ejemplo, no podemos salir a la calle. Y uno se siente incómodo, aunque usualmente tal vez ninguno de los que me esté viendo saldríamos después de las 9, 10 de la noche a la calle, pero ya cuando te dicen no puedes, como que te da un sentimiento así un poco, se diría en España, un poco de coraje, ¿no? ¿Por qué no puedo salir? Tengo ganas de salir ahora. Imagínate que esta gente está cautiva en otro país, en otra cultura, con otro idioma. Y sin embargo, les dicen, allí a donde fueron, bendigan a esa ciudad, intégrense y sean parte de ella. Déjame hacer un paréntesis aquí, porque estamos hablando de una iglesia para la ciudad. ¿Sabes qué? Últimamente, en algunos ámbitos académicos o donde sea, hay siempre que
mencionar ciertas palabras, porque eso te da como algo de actual, algo de moderno, algo de progresista, y también pasa con las prédicas. Evidentemente, muchos de los que venimos aquí y damos nuestro discurso, necesitamos utilizar palabras actuales. Y tal vez la visión que tenemos, que todo lo moderno, todo lo que viene por delante es mejor que lo que dejamos atrás. Déjame que te cuente una pequeña historia de esto de integrarse en la ciudad y de ser parte de la ciudad. Yo ahora mismo estoy aquí en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Soy parte de esta iglesia que nos llamamos City Church y hasta hace unos años se llamaba Hostenball. Esta iglesia nace hace 128 años en una situación muy parecida a la actual. En medio de una crisis, aquí en la ciudad de Hamburgo había una crisis de cólera, había gente que moría en las calles y un grupo de seguidores de Jesús. Y te digo seguidores de Jesús porque no eran de una iglesia específica. Esto no lo hizo una iglesia, una denominación o una religión. Un grupo de seguidores de Jesús, movidos por el dolor de los demás, por la necesidad de cubrir necesidades, empezaron a crear un proyecto para ayudar a aquellos que la estaban pasando muy mal. Lo que empezó como un punto de encuentro entre estos seguidores de Jesús y la ciudad donde vivía, trajo con el devenir de los años, en estos 127 años de historia, que ese trabajo social, sociosanitario que se empezó a hacer como respuesta a una ciudad porque ellos se sentían parte de esta ciudad, se transformara en que años después había hospitales, había jardines de infantes, había hogares de ancianos, había residencia para gente con necesidades, había una atención social, sanitaria y espiritual para toda la población de esta ciudad. Y no solo quedó aquí, fue tal el impacto que esta gente hizo, que en estos 127 años, este trabajo se ha multiplicado aquí en el norte de Alemania por muchos lugares. Entonces, cuando ahora hablamos de todo, como que todo lo actual es bueno, es recomendable recordar esos ejemplos que nos quedaron, porque también vemos un grupo de personas que con este ideal salieron a ayudar a su ciudad. ¿Y de dónde viene eso? Mira, déjame que te lo explique así. Resulta que hace unos días estaba participando en una conferencia, por supuesto por Zoom, como casi todas las actividades que hacemos, y había un hombre que comparaba la vida de la iglesia, decía, la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo. Y como organismo vivo, dice él, necesita estar sujeto a las leyes de la biología. Y entonces me resultó interesante porque puso en escena a alguien que tal vez en las iglesias, y si me estás allí escuchando, alguien a quien no solemos mencionar mucho desde estos lugares, que es a Darwin. Y decía que Darwin planteaba que no sobrevivía el más grande, que no sobrevivía el más fuerte, sino el que tenía capacidad de adaptación. Entonces este hombre dijo, a partir de eso siempre pensé cómo la Biblia habla de la iglesia como un organismo vivo. Entonces, como organismo vivo que somos, nos tocan las leyes de la biología. ¿Sabes una de las cosas que me impresionó que decía? Que cuando un organismo vivo llega al equilibrio, llega a la paz, y lo pongo entre comillas, cuando ya no necesita más nada, muere. Porque si no hay un estrés que le produce un cambio, si no hay un estrés que lo desafía a multiplicarse, a ampliarse, entra en un proceso de muerte. Entonces decía la necesidad hoy día de adaptarse a los cambios. Por ejemplo, nosotros que somos iglesia como organismo vivo, necesitamos romper el equilibrio. Y él decía, para la naturaleza, para los seres vivos, el equilibrio no es algo bueno. Busquemos el desequilibrio, busquemos el estrés. También hablaba de algo que era un poco lo que era el feedback ambiental. Eso de recibir respuestas del ambiente. Y dice que los organismos vivos miran a su ambiente para encontrar amenazas o posibilidades. Y ante eso, ellos cambian muchas veces su apariencia, cambian por fuera, pero jamás alteran su ADN. ¿Y por qué te conté todo esto? Porque como somos iglesia y como tenemos el ADN que tenemos, es que necesitamos ser parte
de la sociedad donde estamos. Date cuenta que aquí Dios, a través de este profeta que te contaba, le está diciendo a la gente: intégrense, comuníquense, sean parte, multiplíquense. Literalmente, salgan a comerse a esa ciudad para que ustedes sean parte de ella. No les está diciendo aíslense, intenten no entrar en contacto con ellos, crean una cultura aparte de lo que hay en la ciudad donde están, sino que dicen hay que integrarse. Yo no sé si me estás entendiendo a dónde llego, tal vez si eres inmigrante como yo, entiendes bien lo que te tengo hoy que decir. Yo como inmigrante llegué a un país donde me tuve que aprender a integrar. Y no solamente desde el idioma, porque el idioma no es suficiente para comunicarse, sino tienes que ser parte del día a día. Y lo que nos está aquí diciendo Dios es, como iglesia, tenemos que ser parte del día a día de nuestra ciudad. Ahora, ¿por qué te digo que nuestro ADN es eso? ¿Sabes qué? Cuando Dios nos diseñó primero para que gobernásemos sobre toda la creación, pero no como un tirano, sino para que cuidásemos. Mira, lo primero que le dice al hombre es: ponle nombre a cada una de las criaturas y los seres creados. Entonces ya nos creó para estar en contacto con todo nuestro medio. Lo segundo, dice que creó una pareja. ¿Por qué? Porque necesitábamos además estar o tener relación con alguien más. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? El hombre no es un ser que pueda estar en solitario. Después le dio hijos, se multiplicó. Date cuenta que lo mismo que Dios le dijo al hombre en el Edén cuando lo diseñó, cuando lo creó, es lo mismo que le está diciendo en este momento. Por favor, multiplíquese, intégrense en la ciudad. ¿Sabes lo que Dios no quiere? Dios no quiere que vivamos como personas que estamos exiliadas en otros lugares, como personas que no nos integremos, porque el ejemplo que nos dejó es el propio ADN que nos ha puesto a nosotros como personas y como iglesia. Ese ADN que no cambia más allá de que el ambiente pueda cambiar, da igual en qué ciudad estemos, da igual en qué lugar tú estás en este momento. Tenemos un ADN y ese ADN es la misión que Dios nos tiene preparado para este mundo. Y esa misión conlleva un mensaje, y es el mensaje que yo quiero que le llegue, por ejemplo, en mi caso, a la ciudad de Hamburgo. Si tú aún no conoces a Jesús, si tú no eres un seguidor de Jesús, es el mensaje que yo quiero que te llegue aquí, a ti. Además, el ejemplo claro es Jesús. Jesús llegó a esta tierra. Jesús vino. ¿Y sabes qué? No vivió como un exiliado. Lo primero que hizo fue y se integró en la sociedad. Fue a impactar a la sociedad donde estaba. Mira, déjame que te haga un resumen de todo lo que te dije hasta ahora. Ya escuchaste el relato. Ya sabes la historia de esta iglesia. Esta iglesia comenzó como un proceso de integración y de cubrir las necesidades que había de un montón de personas de esta sociedad. Esta iglesia empezó con un paso hacia la integración de lo que es sociedad y lo que es iglesia. Segundo, vemos que el ADN que Dios ha puesto en nuestras vidas, tanto en los seres humanos como en la iglesia, nos desafían a ser parte de nuestra sociedad. Finalmente, ese ADN es la Missio Dei, la visión que Dios nos tiene preparada, que es llevar un mensaje al lugar donde nosotros estamos. ¿Y cuál es ese mensaje? Ese mensaje apunta a Jesús. Siempre sabemos y siempre lo decimos a todos los que participan, todo lo que aquí decimos, cantamos, todo apunta a la persona de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es esa persona que rompió culturas, que rompió barreras, que vino para entrar en contacto con el hombre otra vez. Y ese ejemplo es el que quiero que hoy te lleves. Como iglesia queremos entrar en contacto con la sociedad donde estamos presentes. Si necesitas profundizar más, mira la historia, vuelve a leerla, mira lo que Dios dice. Porque además al final le dice, si ustedes logran entrar en contacto, ustedes la van a pasar bien. Ustedes van a ser parte de ellos y ellos van a ser parte de ustedes. No estoy hablando de enamorarse y de matrimonio, estoy hablando de convivir. Estoy hablando de poder llevar a aquel que aún no conoce el mensaje de Jesús. Y si tú estás ahí en este momento y me dices, ¿sabes qué? Para mí todavía la iglesia no ha sido significativa.
No veo que la iglesia se haya integrado a lo que es mi forma de vida. No veo cómo puedo hacer este contacto ni poder imbricar estos conceptos. Mira, entra en contacto con nosotros. Si hay algo que nos gusta es poder hablar, poder aclarar situaciones. Pero recuerda, toda iglesia que no se adapta, toda iglesia que no mantiene su ADN, toda iglesia que no es parte de su ciudad, es una iglesia que vive en un exilio. Y si tú no tienes trasfondo cristiano, nosotros no queremos ser exiliados en tu ciudad. Queremos que tú y yo tengamos la misma ciudad. Y me encantaría que puedas escuchar ese mensaje que dejó Jesús, un mensaje de paz, de amor, de perdón y de restauración. Iglesia para la ciudad. Que Dios los bendiga. Buena semana. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Sea exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sea exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo.
hombre sin igual, digno de alabar. Gracias, Fernando, por este mensaje, por esta reflexión que nos has traído, donde podemos aprender cuál es nuestra identidad y cuál es el ADN con el que Dios nos ha creado para ser parte de nuestra ciudad, para poder así integrarnos a nuestra sociedad. Lo más importante, sin renunciar a nuestros valores. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a nuestra página, que le des like y que le des clic a la campanita para poder seguir recibiendo más de estos videos. El día de hoy estaremos compartiendo un tiempo de comunión a las 8 de la noche, así que si tienes una historia de iglesia, prepara un pedazo de pan y un poco de vino. Si no tienes un trasfondo cristiano, no importa, puedes acompañarnos y también compartir este tiempo con nosotros. Antes de terminar, vamos a hacer una oración, así que acompáñame. Señor, te damos gracias por la vida de Fernando, gracias por esta historia que nos ha compartido. Te pido que nos ayudes a poder ser parte de esta ciudad y que a cada uno de los que están detrás de esta cámara, como decimos en el ámbito cristiano, que tú les bendigas, que les des salud. Si hay alguien que esté pasando por alguna enfermedad, te pido que le des sanidad también. Gracias te damos por nuestras familias, por nuestros amigos. Si hay alguien que está enfermo durante ese tiempo, te pedimos que le ayudes también. Gracias te damos por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas bonita semana. Nos vemos. Hasta la próxima.